Ahí está. Porque el miércoles, ¿quién era que daba la clase ante el tribunal? Alicia, Ah, ya me parecía. que da Ya me parecía. la ley 17940, ¿no, Alicia? Ahí Sí, está. la 17940. Ahí está. Porque Garmendia me preguntó justamente. En todo caso, habría que enviarle después las coordenadas. Pero bueno, yo se las envío. Yo se las envío. Bien. Ah, si no, nosotros le Así que podemos bueno, reenviar el mail nuestro. ahí va. Ahí va. Perfecto. Bueno, no los embromo más. Yo Bien, acabo de terminar, así que voy a escucharte un rato, pero tranquilo, excelente. no lo voy a molestar. No, por favor, al contrario. Perfecto. Gracias. Chau, chau. Chao, chao. Hasta luego. Esperamos un par de minutos más y empezamos. Profe, buenas noches, ¿qué tal? Le hago una consulta. Hoy seguimos con libertad sindical, ¿verdad? Buenas noches, Matías. Sí. Sí, seguimos con libertad sindical, que empezamos la clase pasada, examinando el concepto general, las normas internacionales que regulan la materia. Bueno, fue eso la clase pasada. Hoy vamos a continuar sobre todo con lo que es el contenido de la libertad sindical. Y después la semana que viene vamos a tener 2 clases más, una el lunes que va a tratar sobre la protección internacional de la libertad sindical, y otra el miércoles que es sobre las normas nacionales referidas a la protección de la libertad sindical, que bueno, como les contó ahí el profesor Castelo, escucharon, la va a dar Alicia, que es una clase con tribunal que tiene, así que ya están deseándote suerte aquí en el chat. Bien, Y ahí bueno, tenemos que pedirles una especial atención y colaboración con Alicia, ¿cierto? O exactamente. sea que ahí, como siempre que hay una clase ante tribunal, los alumnos tienen que tener una especial participación, colaboración con el docente, haciendo preguntas, pero tampoco de forma continua, y tratando de ayudar para que el docente pueda dar su clase ante el tribunal, ¿no? Miren que para que entiendan, la clase ante el tribunal es la clase final antes de ser profesor adscripto. Por eso es muy importante para Cecilia y luego para más adelante. Alicia, Bueno, primero para Alicia y después para Cecilia, que ustedes colaboren. exacto. Capaz que está bueno, la clase que viene les vamos a decir dónde estudiar, porque también ayuda mucho. Para que se luque, se vea a todo lo que se dedica, exactamente como dice Yamila, que Alicia estudia muchísimo. Muchas gracias, chiquilines. Bien, bueno, entonces si les parece vamos a empezar sin más dilaciones la clase de hoy. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto, Cecilia. Sí. Se ve bien. Sí, sí. ¿Quién quería preguntar algo? Adelante. Perdón, capaz que me escuché mal yo. Me pareció que alguien quería preguntar. No, perdón, profesora, buenas tardes. No, yo simplemente estaba diciendo que se veía bien. Era eso. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. ¿Dónde estudiar el tema de la clase de hoy? Lo voy a la última diapositiva, a la última placa, tiene los libros, los materiales de dónde estudiarlo, pero vamos a repetirlo al inicio y al final de la clase. Primer lugar donde pueden estudiar, Pla Rodríguez,
el curso de Derecho Laboral de Pla Rodríguez, tomo 4, volumen 1. Ahí está muy bien explicado este tema. También está explicado este tema muy bien en un libro de Armido Uriarte que se llama Sindicatos en Libertad Sindical. Está excelentemente bien explicado allí el tema, también lo pueden leer ahí. También pueden leerlo del libro de Raso y el doctor Castelo, que es Derecho del Trabajo, el tomo 4, que es el último tomo, también está muy bien explicado allí. Y además en la plataforma tienen, y les recomiendo la lectura, un artículo, un libro, una copia, una parte de un libro de Alfredo Villavicencio, que se llama La libertad sindical en las normas y pronunciamientos de la OIT. Está muy bien tratado, está muy bien escrito en forma sintética, pero muy completa. Recomiendo su lectura. Está allí en el material que tienen subido en la plataforma. La verdad que es un placer leer ese trabajo, vuelvo a decir, porque está muy bien escrito, muy bien explicado en forma sintética, son pocas hojas, pero de gran profundidad y contenido, así que recomiendo que lo lean de allí también. Bueno, entonces, ¿qué estuvieron viendo con la doctora Martínez la clase pasada? ¿Cómo empezamos el tema de la libertad sindical? Y bueno, estuvimos hablando, ella les explicó lo que es este derecho humano fundamental, que tuvo una evolución espectacular en el mundo del derecho, porque como ella les explicó, nace la libertad sindical siendo considerado como un delito, siendo los delegados sindicales encarcelados y perseguidos, así que bueno, y consagrándose y considerándose como delito, como ella lo explicó la clase pasada. Después tiene una evolución donde hay una mera tolerancia, luego continúa su evolución, donde empieza a consagrarse en algunas normas legislativas, y esta, como les decía, espectacular evolución culmina donde en el momento histórico en el que estamos actualmente, donde se considera a la libertad sindical como un derecho humano fundamental, consagrado en los más importantes pactos, declaraciones y convenios a nivel internacional. También está considerado en las constituciones de todos los países del mundo, la mayoría de las constituciones de los países del mundo, como un derecho de la más alta raigambre y consagración internacional. Entonces, bueno, dicen ahí los autores, que ustedes van a leer, que no hay otro instituto del derecho del trabajo que haya tenido esta evolución tan, y ellos usan la palabra espectacular, porque pasa justamente de ser considerado un delito y en pocos años ser considerado un derecho humano fundamental. Bueno, ustedes vieron la clase pasada, todos los pactos, convenios, declaraciones, donde fue considerado. Ahí yo les puse, bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, los pactos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, declaraciones y pactos a nivel regional y a nivel de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y en el ámbito de la OIT, que también lo vieron en la clase pasada, hay varios artículos, convenios. Los dos más importantes son el convenio 87 y el convenio 98, pero sepan que no son los únicos. Algunos ya los vieron en la clase pasada, otros además los vamos a ver en la clase de hoy, y los van a seguir viendo y estudiando en las próximas 2 clases. Pero los más importantes son el 87 y el 98. Y después a nivel nacional, como lo vieron en la clase pasada también, la libertad sindical está consagrada en el artículo 57. Este artículo 57 fue incorporado en nuestra Constitución en la reforma de 1934, no estaba originalmente y se incorpora en esa reforma, y bueno, es un artículo que lo vamos a leer hoy en clase y vamos a examinarlo y analizarlo en profundidad y al alcance del mismo. También vimos la clase pasada que la libertad sindical es un concepto de contenido complejo, y ahí fue donde un poco Alicia fue llegando sobre el final de su clase, donde la profesora Martínez fue llegando al final de su clase,
justamente explicando sobre este contenido complejo o estas múltiples dimensiones que tiene el concepto de libertad sindical, que es el tema de la clase de hoy. Hoy vamos a dedicarnos a examinar cuál es este contenido de la libertad sindical. ¿Y por qué decimos que es complejo? Porque, bueno, vamos a ver ahora a continuación que tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva, que tiene derechos que pueden considerarse derechos positivos y derechos negativos, que tiene derechos de asociación y de actividad, que puede ser un derecho a tener frente al Estado, frente a los empleadores, frente a otras organizaciones. Entonces hay como muchos ángulos o aspectos desde donde mirarlo y sobre los derechos que ello implica. Y lo otro que también vieron la clase pasada, que esto bueno, un poco lo pusimos como para hacer como un enganche entre la clase pasada y lo que vamos a ver hoy, es que es un derecho que tiene una característica de bilateralidad, que también lo vieron con la profesora Martínez en la clase pasada. ¿Por qué? Y eso está establecido en forma expresa en el convenio 87. Porque este convenio 87 establece que es un derecho de los trabajadores y de los empleadores. ¿Sí? Vamos a leer hoy los artículos 2 y siguientes del convenio 87, pero ya lo vieron ustedes en la clase pasada, de que era un derecho que refería tanto a empleadores como a trabajadores. Igualmente vieron en la clase pasada algunas críticas que se hacía a esto, que fue también sobre el final de la clase, que veían que, bueno, que muchas veces se dice que desde el punto de vista de los empleadores no sería tanto como un derecho a la libertad sindical, sino un derecho de asociación. Bueno, pero esa fue discusión de la clase pasada. Y allí fue donde quedamos la clase pasada. Entonces, bueno, empezando a ver cuál sería este contenido, este posible contenido de la libertad sindical, el profesor Hermida Uriarte dice que este concepto de libertad sindical está soportado o sostenido como en tres bases o tres conceptos esenciales. ¿Sí? ¿Cuáles son esas bases esenciales del concepto de libertad sindical? Entonces dice el profesor Hermida que estas tres bases son la interdependencia entre los derechos sindicales y otras libertades civiles, que esto algo vieron con la profesora de la clase pasada, la promoción del sindicalismo, que está establecida en el artículo 57 de la Constitución, y la irrestricta libertad sindical. Entonces vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos conceptos. Bueno, la interdependencia entre los derechos sindicales y otras libertades civiles, sostiene el profesor Hermida. ¿Hola? Perdón, me pareció que alguien preguntaba o me interrumpía. Si quieren comentar algo, me levantan la mano o me interrumpen. Bien, la interdependencia es que está universalmente admitido que no es posible desarrollar la libertad sindical sin la protección y la existencia efectiva de los demás derechos y libertades civiles y derechos humanos. ¿Sí? No es posible el completo ejercicio de la libertad sindical sin el respeto de los otros derechos y libertades civiles, y viceversa. No es posible el respeto de los derechos civiles y políticos sin el respeto de la libertad sindical. Y eso está, entre otras cosas, está consagrado. La OIT dedicó una resolución expresa adoptada en la Conferencia General del año 1970, el día 25 de junio de 1970, una resolución que se llama Resolución sobre los Derechos Sindicales y su relación con las libertades civiles. Fíjense ya el nombre, ¿no? Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles. Y esta resolución justamente dice eso, ¿no? Dice que resulta muy claro que la libertad sindical no resulta autosuficiente, y que para que ésta pueda desarrollarse necesita de la existencia y el respeto de las otras libertades civiles y políticas, como ser el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho a la posibilidad de expresar libremente las opiniones, y viceversa. No es posible asegurar derechos, libertades civiles y políticas, como ser, entre otros, el derecho a asociación, la libertad de expresión, el derecho de reunión,
sin la plena vigencia o existencia de la libertad sindical. ¿Sí? Entonces, están estrechamente interrelacionados y para su efectivo ejercicio dependen estrechamente unos de otros. El segundo pilar o la segunda base conceptual que dice el profesor Hermida que tiene el concepto de libertad sindical es la protección del sindicalismo. Esta está establecida, a ver ahí. Bien, no sé quién tiene el volumen encendido. Bien, la promoción del sindicalismo. Como les mencionaba al comienzo de la clase, esto está establecido en el artículo 57 de la Constitución, que les recomiendo que lo tengan a mano. Durante la clase de hoy, capaz que si están con el celular, pueden consultar. Vamos a manejar el artículo 57 de la Constitución, el convenio 87 y el 98, y si los tienen ahí a mano, o pueden ir abriendo los textos con el celular o con la computadora, para ir leyendo el articulado. Bueno, entonces el artículo 57 dice que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros constituyentes le dan un mandato expreso al legislador. Dice, vuelvo a decir, la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales. El constituyente da un mandato al legislador, ¿sí?, de promoción de la actividad sindical. O sea, como dice Pla Rodríguez, el constituyente entendió que la actividad sindical era una cosa buena, útil y necesaria, y que debía ser fomentada e estimulada y protegida. Y para ello le impone un mandato al legislador para que promueva la organización de sindicatos. Y en este caso la Constitución lo que hace es recoger tendencias modernas legislativas que en vez de limitar o reglamentar la libertad sindical, sanciona normas que se le llaman de soporte o de apoyo, normas promocionales, donde le ordena al legislador que dicten leyes para promover la organización de sindicatos. Esa sería la segunda base conceptual. Y la tercera base conceptual es la irrestricta libertad sindical, que refiere al contenido de la libertad sindical, que es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que es necesario el aseguramiento de la más absoluta libertad sindical, en concordancia con los convenios internacionales del trabajo que ahora vamos a examinar, que permita un reconocimiento pleno y amplio, y que incluya, bueno, libertad para constituir sindicatos, para organizarlos, para afiliarse, etcétera, etcétera, temas sobre los que nos vamos a referir en unos minutos. Acá es importante tener en claro que este concepto de libertad sindical fue evolucionando, ¿sí? Mientras al principio refería exclusivamente a derechos de los individuos a constituir sindicatos, hoy en día tiene un alcance mucho mayor, que es sobre lo que nos vamos a referir en la clase de hoy, como por ejemplo derechos positivos, negativos, individuales, colectivos, etcétera, que vamos a ver en la clase de hoy. Y también, ustedes vieron en la clase pasada, lo referente a la titularidad de la libertad sindical, ¿sí? Que bueno, es importante repasarlo en la clase de hoy, para a partir de ahí empezar a examinar el contenido de la libertad sindical, porque bueno, nosotros vimos, lo leyeron ustedes con la profesora Martínez la clase pasada, el artículo 2 del convenio 87, que decía, y no sé si ustedes lo tienen a mano, les recomiendo que lo busquen para leerlo juntos, que dice que los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción tienen derecho a constituir organizaciones que estimen convenientes, afiliarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y dice, los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción. Entonces, de la lectura del artículo 2 del convenio 87, queda claro que el criterio general es que los titulares son los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción.
Por lo tanto, sobre todo del lado del trabajador, que es el lado donde puede ofrecer mayores dudas, el criterio general sería que le alcanza a toda clase de trabajadores sin distinción, sin importar su nacionalidad, su categoría, su raza, su religión, su sexo, su profesión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice, todos los trabajadores sin ninguna distinción. Sería el criterio general. No obstante ello, hay algunas situaciones especiales que conviene examinar y revisar. La primera de ellas es la situación de los trabajadores autónomos, que un poco comenzaron a verlo en la clase pasada con la profesora Martínez, ¿sí? Porque bueno, en el caso de los trabajadores autónomos, se trata de trabajadores, bueno, independientes y que no realizan tarea por cuenta ajena, ¿sí? Sino que no están sujetos, es decir, no están sujetos a una relación de dependencia o de subordinación. Lo mismo que los desempleados o los jubilados, ¿sí? Entonces, en este caso, esta categoría de trabajadores, digamos, cuando ejercen su derecho de protesta o su derecho de reunión, lo hacen en tanto ejercicio de derecho de protesta, de reunión que tenemos todos los ciudadanos, y no en tanto un derecho gremial de ejercicio de la libertad sindical, porque el ejercicio de la libertad sindical supone ese ejercicio, digamos, que se da en el ámbito o en el marco de una relación de trabajo, de una relación de dependencia, donde se procura, por ejemplo, en el caso de la huelga, generar algún tipo de perjuicio en el empleador para obtener una reivindicación o un reclamo. En el caso de los trabajadores independientes no hay esta situación de subordinación, no habría, digamos, en principio a quién reclamar, ¿sí? Entonces, por eso se dice que en estos casos, si bien estos trabajadores perfectamente pueden acompañar medidas gremiales, adherirse, por ejemplo, a huelgas o a reclamos sindicales, en ejercicio de su libertad de expresión, libertad de reunión, no serían titulares de la libertad sindical como la estamos examinando en la clase de hoy. También se ha mirado con particular cuidado la situación de los funcionarios públicos, porque en algún momento se llegó a cuestionar si los funcionarios públicos eran titulares del derecho a la libertad sindical. Bueno, en este caso debemos decir que los funcionarios públicos sí son titulares perfectamente alcanzados por los convenios internacionales 87 y más específicamente por el convenio internacional 151, que refiere justamente a las relaciones de trabajo en la administración pública, y que están plenamente alcanzados por el concepto de libertad sindical. No obstante ello, hay algunas exclusiones de algún tipo de funcionarios públicos. La primera exclusión, o la primera excepción, sería el caso de los policías, ¿sí? En el caso de los policías, tenemos en nuestro país la ley 19.315, que admite la sindicalización del personal policial, pero les prohíbe el ejercicio del derecho de huelga. Ley 19.315, que es una ley del año 2015. ¿Sí? Entonces, de forma expresa, les permite el derecho a sindicalizarse, a conformar un sindicato, pero les prohíbe la huelga. Ustedes podrán preguntarse, me dirán, profesora, pero ¿cómo? O sea, si el convenio 87, en el artículo 2, dice que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción, son titulares de la libertad sindical, ya le doy la palabra a Yamila, ¿por qué acá hay una ley uruguaya que los excluye en forma expresa, por lo menos les excluye el derecho a la huelga? ¿No estaría esto contraviniendo lo que dice el convenio 87? Pero no es así, porque el artículo 9 del convenio, y los invito a leerlo, establece en forma expresa que la legislación nacional podrá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la policía las garantías previstas en el presente convenio, es decir, en el convenio 87. O sea que en forma expresa, el convenio 87 autoriza que los países, a través de su legislación interna,
puedan excluir a policías y fuerzas armadas. Sí, Yamila, adelante. Era básicamente hablar de justamente ese punto, que se ampara la normativa nacional en que el bien general no puede estar condicionado al reclamo de una porción de la población. Y las Fuerzas Armadas y la policía conforman la seguridad de todos los habitantes de nuestro país, entonces no puede estar por encima de nuestros derechos. Entonces, en esa colidación de derechos, el legislador sopesó y no les permite la huelga por eso, no es porque sean malos, ni nada por el estilo. Exactamente, ¿sí? Hay un interés general, ¿sí?, de cuidarnos la seguridad de todos nosotros, y por ello fue que el legislador lo hizo, pero además está previsto en forma expresa, vuelvo a repetir, en el artículo 9 del Convenio 87. Y lo mismo en el caso de los militares de las Fuerzas Armadas. La ley orgánica militar, que está establecida en un decreto ley número 14.157, establece que las Fuerzas Armadas tienen un deber de obediencia, respeto y subordinación al superior, dice la ley, en toda circunstancia de tiempo y lugar. Quiere decir que no admite ninguna excepción para abstraerse a ese deber de subordinación que tienen. Entonces imagínense que si están haciendo una huelga, donde justamente la huelga es que por un periodo determinado digamos, rompan con ese estado de subordinación y no acaten las órdenes, porque justamente cuando hacen la huelga un trabajador no acata órdenes, estaría violentando ese estatuto establecido, esa ley orgánica militar, que como les decía está establecido en el decreto de ley 14.157, ¿no? Entonces, en estos dos casos, y por autorización expresa del convenio, estos funcionarios están excluidos. Y también hay un tercer grupo de funcionarios públicos que están excluidos, que son los funcionarios que actúan expresando la voluntad del Estado. Dice aquí, los que actúan en órganos de dirección del poder público. ¿Qué sería nosotros si los ministros, los directores de entes autónomos se declaran en huelga? ¿Qué pasaría con nosotros, con los servicios esenciales, ¿verdad? Que tenemos como población, ¿no? Porque se refieren también a cuestiones esenciales que hacen a la vida y organización de la sociedad. Entonces, en forma expresa también está autorizado, en este caso, por el convenio 151, allí está puesto, el 151 refiere al caso de los funcionarios públicos, donde está autorizada esta exclusión. ¿A quiénes permite excluir, o sea, a quiénes se excluye? A los ministros, los subsecretarios, los directores generales, directores de entes autónomos, servicio descentralizado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Suprema Corte de Justicia, Tribunal de los Contenciosos Administrativos, o sea, estamos hablando de los órganos de más alta jerarquía, ¿no? Se discute, y lo van a ver allí en el material que les recomendaba, qué pasa en el caso de los jueces y los fiscales. Bueno, allí hay dos posiciones, pero bueno, el profesor Castelo y Sapirain, dos integrantes de la Cátedra de Derecho del Trabajo, entienden que en principio no habría impedimento para que jueces y fiscales hicieran huelga, ¿sí? Pero bueno, es una discusión sobre la que hay dos posiciones. Bueno, entonces, pasando ahora directamente a lo que es el contenido de la libertad sindical. ¿Cuál es el contenido? ¿A qué hechos concretos se refiere a la libertad sindical? ¿En qué expresiones concretas se traduce y qué expresiones concretas se está protegiendo cuando hablamos de la protección de la libertad sindical? Entonces, bueno, ahí hay un cuadrito que se lo copié el profesor Castelo, porque yo no sé hacer todas estas flechas en las presentaciones. Que bueno, como yo les decía, la libertad sindical, vamos a dejar esta parte de la protección, que es todo, la flecha final última, es todo lo que van a ver a partir de la clase que viene. Hoy nos vamos a concentrar en estas dos primeras flechas. Y como yo les decía, la expresión, cuando uno la estudia de una forma didáctica,
se divide a la libertad sindical, o se establece o se sostiene que la libertad sindical tiene una expresión individual, o puede ser libertad sindical en sentido individual, y libertad sindical en sentido colectivo. Cuando hablamos de libertad sindical individual, nos referimos a la libertad sindical del trabajador, al que tenemos todos nosotros en tanto trabajadores. Y cuando hablamos de la libertad sindical en sentido colectivo o en su aspecto colectivo, nos referimos a la libertad sindical que tiene la organización gremial, la organización sindical. ¿Sí? Y dentro de estas, que ahora lo vamos a ver en cada una de las placas que siguen a continuación, por ejemplo en individual, tiene un aspecto asociativo y un aspecto de actividad. ¿El aspecto de actividad cuál es? Es la actividad gremial propia que desarrolla cualquier trabajador. Asistir a una asamblea, bueno, puede ser muy amplia, ¿no? Asistir a una asamblea, desarrollar actividades proselitistas, repartir volantes e información, bueno, cualquier tipo de actividad clásica, sindical o gremial que pueda desarrollar. La actividad asociativa, lo que refiere a su posibilidad de asociarse a un sindicato, que es lo que vamos a ver en las siguientes placas, vamos a ver que puede ser mirado en un aspecto positivo y en un aspecto negativo. Y después la actividad colectiva también puede ser, la libertad sindical colectiva también puede tener una expresión de actividad, o sea, de realizar actividades, como puede ser negociar colectivamente, declarar una huelga, y otras más, que lo vamos a ver ahora a continuación, y también de asociación, asociativa, digamos. Por ejemplo, asociarse con otros sindicatos, asociarse a una federación o a una confederación. También la libertad sindical, no se preocupen que ahora las vamos a ver uno a uno, de darse su estructura interna, la posibilidad de darse su estructura interna que considere más adecuada, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las vamos a ir viendo ahora en las siguientes placas. Entonces vamos a empezar con la libertad sindical individual, ¿sí? Que es la que refiere al trabajador considerado individualmente. Y como decía así en ese esquema, en ese árbol, podía ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actividad sindical individual positiva? Bueno, la libertad sindical individual positiva refiere a la posibilidad de todo trabajador de constituir un sindicato sin autorización previa, afiliarse a un sindicato, elegir sus autoridades o ser elegido como autoridad de los mismos. Esta libertad sindical individual, en su aspecto positiva, está expresamente consagrada en el Convenio Internacional del Trabajo 87, en los artículos 2 y 3, que los invito, si pueden allí consultarlo en la computadora o en el celular, para poder leerlos todos juntos. ¿Qué dice el artículo 2 del Convenio 87? El artículo 2 del Convenio 87 dice que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones. Y el artículo 3 dice que tienen derecho, las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen, van a ver que nombra un montón de derechos que ahora vamos a hablar, pero uno de ellos es el de elegir a sus representantes, o bueno, de ser elegidos, ¿no? Entonces, esta positiva es la posibilidad de constituir sindicatos sin autorización previa, sin ningún tipo de cortapisa, de constituir los sindicatos que consideren necesarios, afiliarse al sindicato, elegir sus autoridades y ser elegidos. ¿Cuál es el aspecto negativo de esta libertad sindical individual? El aspecto negativo refiere a la posibilidad de no afiliarse a un sindicato, o a la posibilidad o al derecho a desafiliarse, si es que estoy afiliado al mismo, tener el derecho a desafiliarme. Y también el tema de las cláusulas sindicales, que ahora vamos a explayarnos sobre ello. Esta libertad sindical negativa, libertad sindical individual negativa, a diferencia de la positiva, no está prevista en los convenios internacionales del trabajo. No está prevista ni en el convenio 87 ni en el convenio 98.
se dice que ello se debió a que cuando se discutió en la Conferencia General de la OIT estos convenios, había algunos países, vamos a ver ahora, sobre todo anglosajones, en las que son muy frecuentes el uso de las cláusulas sindicales, y que ellos se opusieron a que esta libertad sindical negativa fuera considerada, y por eso no fue considerado. Eso no quiere decir que toda la doctrina en forma unánime la considere, y además nosotros en nuestro país, en nuestro ordenamiento, la tenemos previsto, la libertad sindical negativa está prevista en la Declaración Sociolaboral del Mercosur, artículo 16, inciso 4. ¿Sí? Declaración Sociolaboral del Mercosur, artículo 16, inciso 4, literal A, que establece que los Estados partes deberán garantizar a los trabajadores la libertad de afiliación, de no afiliación y de desafiliación. ¿Sí? Bien. Entonces vemos que la libertad sindical negativa, vuelvo a decir, es el derecho a la libertad de no afiliarse a un sindicato o de desafiliarse en caso de estar afiliado. Y también vimos que incluía el tema de las cláusulas sindicales. Ahora vamos a ver las cláusulas sindicales y después volvemos a lo del registro. ¿Qué son las cláusulas sindicales? Bueno, las cláusulas sindicales son cierto tipo de cláusulas que se incluyen en acuerdos colectivos, en convenios colectivos, ¿sí? Que tienen un contenido especial. ¿Qué tipo de contenido pueden tener estas cláusulas? Son cláusulas que, como yo les mencionaba, tienen bastante difusión en países anglosajones, especialmente en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá, que prácticamente no existen en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, pero en los países anglosajones sí tienen bastante difusión. Por ejemplo, ¿cuáles son este tipo de cláusulas y cuál sería su contenido? Una posible contenido de cláusula sindical son las cláusulas de local cerrado o closed shop, donde se establece que se le prohíbe al empleador tomar trabajadores que no pertenezcan al sindicato. Se pacta en esos convenios colectivos o en esos acuerdos colectivos estas cláusulas donde se establece que se le prohíbe al empleador contratar trabajadores que no pertenezcan al sindicato. Otro posible contenido de cláusula, tipo de cláusula, son las cláusulas de union shop o taller sindical, que establecen que el empleador puede tomar trabajadores sindicalizados, pero estos ingresan con una condición, con la condición de que cuando ingresan a trabajarse deben afiliarse al sindicato. Ingresan con la condición de afiliarse al sindicato. Otro posible contenido de cláusulas sindicales es las cláusulas de mantenimiento de afiliación, donde el empleador se compromete a despedir a los trabajadores que se desafilien al sindicato. Si un trabajador se desafilia, el empleador lo despide. Otro tipo de cláusula puede ser la cláusula de bolsa de trabajo, donde el empleador se compromete a contratar solo a trabajadores que están en la bolsa de trabajo o bolsa de colocación del sindicato. Otro tipo de cláusula son las cláusulas de retención de cuota sindical, donde el empleador se obliga a descontar de los salarios de los trabajadores la cuota sindical para después verterla al sindicato. Y si ustedes leen los libros que mencionabas al principio y estudian en los materiales, van a encontrar otros ejemplos más. ¿Sí? Aquí puse algunos. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué les parece a ustedes si estas cláusulas son lícitas o no? Si les parece que violan la libertad sindical negativa o no. ¿Qué les parece a ustedes de estas cláusulas? Una cláusula que le prohíba al empleador contratar trabajadores que no pertenezcan al sindicato, por ejemplo, la primera. Sí, adelante. Para mí ya existen acá y se ejecutan. Yo conozco tengo una amiga en realidad que trabaja en el banco y me dijo, en un banco privado me dijo, yo tengo que estar obligada a afiliar al sindicato por más que no esté de acuerdo.
En los hechos existen. Digo, ¿en serio? Le digo yo, ¿y no te puedes desafiliar? No, si me desafilian me echan. Me echan, así me dijo. Bien. Mira, le digo yo, qué lindo. Seguramente no sea una cláusula de que esté en un convenio o en un acuerdo entre el gremio y el empleador, en este caso el empleador bancario, capaz que sea algún tipo de costumbre o algún tipo de práctica, pero digamos, no debería estar, seguramente no está incluida como una cláusula sindical. No entramos mucho en detalle porque también estábamos adentro del banco, no se podía seguir hablando. Bien. Pero es el ejemplo que yo tengo más cercano, que materialmente existe. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar qué les parece si son lícitas estas cláusulas? Sí, adelante, Adrián. Exactamente. Exactamente como dice Adrián, estas cláusulas son ilegítimas porque llevan a una exclusión del trabajador de su acceso al empleo, su derecho al trabajo, ¿sí? Está sujeto a una condición de afiliación o no a un sindicato. Por lo tanto, son totalmente ilegítimas. Salvo la última, que allí se las puse, que es la retención de cuota sindical, que es un tipo de cláusula que esta sí es bastante frecuente, lo van a estudiar la clase que va a dar la doctora Martínez, cuál es la legislación nacional en este sentido. Es un tipo de cláusula que bastante frecuentemente se incluye, pero en este caso no se sujeta la condición de empleo del trabajador, como en los otros casos que sí se sujeta. O sea, cualquier tipo de cláusula que sujete el trabajo de una persona, o el empleo, o la posibilidad de acceder a un empleo, o un ascenso, o una oportunidad a su condición de afiliarse o no a sindicato, claramente son cláusulas ilegítimas que violan la libertad sindical negativa y que van contra los convenios internacionales que acabamos de ver, ¿no? Bien, y que como vimos en nuestro país está expresamente prevista en el artículo 16 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Y antes de pasar a la libertad sindical en su aspecto colectivo, habíamos hablado de que el artículo 2 del Convenio 87 establece o consagra el derecho a crear sindicatos sin autorización previa, ¿sí? La más irrestricta libertad para crear sindicatos sin autorización previa, vuelvo a repetir, ese lo dice el artículo 2 del Convenio 87. Entonces, aquí lo que se ha preguntado la doctrina, y también nosotros, bueno, preguntarnos hoy si podría establecerse la obligación de que un sindicato deba inscribirse previamente en un registro para poder funcionar. O sea, imponerle al sindicato la condición previa, una condición digamos, de validez, una condición para su accionar, previo en un registro creado a tal fin. Muy bien, sobre este tema los distintos países han dado diferentes soluciones. Hay una posible solución, que es la solución que tenemos en nuestro país hasta el día de hoy, que es el modelo donde no existe registro previo, que es el caso de Uruguay. ¿Sí? En el caso nuestro, en nuestro país, los sindicatos se constituyen sin necesidad y sin ningún requisito de inscripción en el registro. Eso no quiere decir que si ellos voluntariamente quieren obtener personería jurídica, pueden hacerlo, ¿sí? Perfectamente pueden hacer su trámite de obtención de personería jurídica, es un trámite que se hace ante el Ministerio de Educación y Cultura. Lo pueden hacer como cualquier otra institución, un club deportivo, el club de bochas, o sea, cualquier organización civil puede obtener, hacer su trámite
de adquisición de personería jurídica, y lo mismo lo puede ser cualquier sindicato, pero eso no es un requisito previo para su existencia y para su funcionamiento. Debemos saber que igualmente en el Parlamento actualmente creo que hay más de uno, si yo no me falla la memoria, hay 2 proyectos que prevén algún tipo de reglamentación en este sentido. Veamos cuando se aprueben cuál es su contenido, pero al día de hoy en nuestro país no hay necesidad de registro previo. Hay otros países que tienen un registro, pero es un registro a los fines de publicidad. ¿Sí? En España, por ejemplo, existe un registro a nivel del Ministerio de Trabajo, donde los sindicatos, cuando nacen en la vida, cuando se constituyen, se inscriben en ese registro a los efectos de dar publicidad, a los efectos que se conozcan quiénes son los sindicatos que están creados y funcionando, ¿sí? Vuelvo a decir, a los meros efectos de publicidad. Y después hay un tercer modelo en los países del mundo, un tercer modelo que es un modelo de registro constitutivo, que justamente no se le permite al sindicato tener actividad, funcionar, sin previo haberse registrado. Entonces, este modelo, como dice allí, no es aceptado por la OIT, ya que justamente el requisito de la inscripción previa en un registro no puede funcionar como un mecanismo de autorización previa. Además, esto es lo que sucede en las prácticas, que estos registros funcionan en los hechos como injerencia indebida o como injerencia del poder político del Estado en los sindicatos, porque muchas veces otorgan o no estas autorizaciones en base a criterios que a veces puede llegar a no aplicarse en forma objetiva, y entonces estarían significando o en los hechos imponiendo una cortapisa o un obstáculo a el funcionamiento de los sindicatos. Bien. Eso sería un poco lo que refiere a la libertad sindical en su aspecto individual, ¿no? Que vimos que podía ser positiva o negativa. Ahora vamos a pasar a continuación a estudiar la libertad sindical en su aspecto colectivo. ¿De qué hablamos de la libertad sindical en su aspecto colectivo? Bueno, en este caso, el sujeto titular de la libertad sindical sería el sindicato, no ya el trabajador aislado, como vimos recién, en los casos que vimos recién, sino el sindicato, ¿sí? Debemos saber, y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la clase, pero es importante tenerlo claro desde ahora, que esta distinción entre individual y colectivo es una distinción a los efectos didácticos, a los efectos de poder explicarles el tema a ustedes en clase. En los hechos, en la realidad, lo que sucede es que muchas veces, cuando hay una violación a la libertad sindical individual, también hay una violación de la libertad sindical en su aspecto colectivo. ¿Y por qué? Y voy a poner un ejemplo para entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, si se despide un trabajador por su afiliación sindical, por formar parte de un sindicato, o por haberse afiliado a un sindicato, o se le despide por afiliarse o adherirse a una medida gremial, se adhiere a una medida de huelga, por ejemplo. Por un lado está el interés, sí, del trabajador individual, su interés propio, digamos, por haber sido despedido o haber sido sancionado por adherirse a una medida gremial, pero también se está protegiendo el interés, la libertad sindical en su aspecto colectivo, porque también se viola la libertad sindical colectiva en cuanto se le impide al sindicato, y en tanto hay un interés del sindicato de llevar adelante sus objetivos, cumplir sus medidas reivindicativas, llevar adelante sus medidas, su acción, su accionar, ¿no? Entonces, con ese acto de despido, por ejemplo, o en ese acto de sanción por adherirse a una medida gremial de un trabajador aislado, también se afecta en forma simultánea el aspecto colectivo, porque se afecta a la organización gremial en tanto se le impide, o se le afecta o se le vulnera su derecho a llevar adelante su actividad gremial o sindical.
Pero bueno, hacemos esta distinción, digamos, con fines didácticos para poder desarrollarlo en clase, ¿no? Bien, entonces, el aspecto colectivo de la libertad sindical. Para estudiarlo en clase vamos a dividirlo en tres, digamos, subtemas. Vamos a ver el aspecto colectivo ante el Estado, el aspecto colectivo ante el empleador o asociaciones o organizaciones de empleadores, y el aspecto colectivo frente a otras organizaciones sindicales. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar con la primero, que es la libertad sindical ante el Estado. ¿Cómo es esta libertad sindical de la organización sindical, o sea, el aspecto colectivo de la organización gremial ante el Estado? Y esta libertad sindical colectiva frente al Estado, ¿sí?, sostiene Pla que puede sintetizarse en una palabra o en una frase, digamos, que es la independencia, la total independencia del sindicato frente al Estado. O sea, el Estado no tiene ningún tipo, no debe realizar ningún acto que obstaculice o que signifique ningún tipo de injerencia en la organización sindical, en la organización gremial. De ninguna manera. Eso está previsto, por supuesto, en el artículo, en el convenio 87, que ahora lo vamos a leer, que refiere justamente a la libertad sindical ante el Estado. Y esta libertad sindical ante el Estado refiere, como les decía, a la absoluta independencia del sindicato respecto al poder o el público, digamos, ante el Estado, que se refiere al derecho a la autonomía sindical o al derecho a autogobernarse. ¿Sí? El sindicato tiene derecho a la más absoluta autonomía sindical, a autogobernarse. ¿Cómo se autogobierna en libertad? Fijando libremente su programa de acción, redactando sus estatutos como lo entienda más conveniente, fijando su estructura interna como lo considere más adecuado, estableciéndose en forma expresa, ahora lo vamos a leer en el convenio 87, la prohibición de disolverse los sindicatos por vía administrativa, solamente podrán ser disueltos los sindicatos en vía judicial, por medio de una sentencia fundada del juez y por motivos de interés general, pero el Estado no puede administrativamente disolver un sindicato. Y esto está previsto en los artículos 2 y 3 del convenio 87. ¿Qué dice el artículo 2? Bueno, lo hemos leído, que dice que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, a afiliarse a estas organizaciones, etc. Y el artículo 3 del convenio 87 dice que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción. Y continúa, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Ese es el artículo 3 del convenio 87. Quiere decir que las entidades gremiales tienen libertad para autogobernarse y deben ejercer esta libertad con total autonomía y libre de injerencia del Estado. Otro aspecto a considerar dentro de esta libertad ante el Estado es el derecho a federarse o a confederarse, como dice allí, a constituir organizaciones superiores como uniones, federaciones, confederaciones nacionales o internacionales, o afiliarse a las mismas. ¿Sí? Los sindicatos tienen derecho a afiliarse o a confederarse o a agruparse de la forma que lo estimen más conveniente. Y ello está previsto en el artículo 5 del convenio, que los invito a leerlo, lo pueden leer, bajar en la computadora o en sus celulares,
que dice que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir federaciones, confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho a afiliarse a organizaciones internacionales que estime pertinente. Es decir, puede confederarse, afiliarse, agruparse de la forma que lo entienda más conveniente, con total libertad y autonomía. Otro aspecto a considerar dentro de esta libertad ante el Estado es el derecho a la personalidad jurídica, ¿sí? El derecho a la personalidad jurídica, que está establecido en el artículo 7 del Convenio 87, dice que tienen derecho a las organizaciones de trabajadores y empleadores, tienen derecho a la adquisición de personería jurídica, que no quiere decir que no está en contrasentido con lo que vimos recién, que no quiere decir que sea obligatorio, pero que sí, si se lo desean, que tengan derecho a adquirir la personería jurídica, que es lo que sucede en nuestro país hoy en día, donde los sindicatos, si quieren adquirir personería jurídica, perfectamente pueden iniciar su trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura y adquirir su personería jurídica. También la libertad ante el Estado supone el derecho a la pluralidad sindical. Y acá es importante hacer una distinción entre unidad y unicidad. ¿Sí? El derecho a la pluralidad sindical quiere decir que no, y ahí se confunde unidad con unicidad, que no exista ninguna ley, ¿sí? Ninguna ley que imponga, en tanto ley, digamos, la obligación de la existencia de un sindicato único, ¿sí? O sea, una unidad impuesta por ley. Eso no estaría permitido en absoluto, sería una situación de injerencia en la actividad sindical, pero sí se lo distingue de la unidad, porque se habla de la unidad sindical cuando ésta se da en forma espontánea y es producto de la libre actuación o la libre decisión de los trabajadores. Entonces, el derecho a la pluralidad sindical quiere decir que debe estar totalmente disponible la posibilidad de que exista toda cantidad de sindicatos que deseen formarse, ¿sí? Debe estar, y es totalmente legítimo y contrario a lo dispuesto en el Convenio Internacional 87, que existe una ley que en forma preceptiva, impuesta por la ley, establezca la existencia de un único sindicato. Ahora, si ese hecho de un único sindicato se da en forma espontánea y natural, lo que refiere a la unidad sindical, en ese caso no habría problema. ¿Por qué se habla de esto de la unidad o unicidad? Porque en general se sostiene desde el movimiento sindical que siempre se entiende que va a ser más fuerte si hay un sindicato único, o si hay una única central sindical, que si hay varias centrales sindicales, que entonces perdería eficacia y fuerza su acción. Pero bueno, el Convenio 87 en ese sentido es muy claro, de que se debe permitir el derecho a la pluralidad sindical, aunque si en los hechos se da una situación de unidad, en forma espontánea, digamos, no hay problemas allí. Y también surge aquí el concepto de sindicato más representativo. El concepto de sindicato más representativo, ¿por qué es importante? Pero una pregunta antes de pasar a eso. ¿Cómo no? Adelante. La unicidad, entonces, ¿qué sería? La unicidad es cuando esa unidad sindical, ese único sindicato surge impuesto por una ley. En ese caso, eso es contrario, es ilegítimo y totalmente contrario al Convenio 87, que dice, y les vuelvo a leer, los trabajadores, esperen que vamos a encontrar, deberán, los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes. Pueden constituir todos los sindicatos, todas las organizaciones que estimen convenientes. Si se dicta una ley que establece que la existencia de un único sindicato sería unicidad, eso sería totalmente contrario a la dispuesta en el Convenio 87.
Ahora, si en los hechos se da que existe un único sindicato porque hay mucha unidad en el gremio de los trabajadores y existe un único sindicato, pero se da de hecho, digamos, eso sería unidad, y eso no está mal, sino de hecho, como les decía, es bien visto o preferido o elegido muchas veces por los trabajadores que entienden o que sienten que si hay unidad hay mayor fuerza en la defensa de sus derechos. ¿Se entendió, Lucía? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces les mencionaba lo del concepto de sindicato más representativo. ¿Y por qué es importante aquí? Porque si hay varios sindicatos, ¿sí? Uno va a tener que, por ejemplo, en lo que refiere a la negociación colectiva, para suscribir convenios colectivos que rijan a toda el área, sector de actividad, eso lo vamos a estudiar en las clases más adelante, o si hay que elegir a uno de estos sindicatos para integrarse a alguna comisión, algún tipo de comisión, por ejemplo, a nivel del Estado, del Poder Ejecutivo, o una comisión tripartita, o comisiones bipartitas de empresas, si hay varios sindicatos, uno de ellos va a tener que participar. Entonces, surge allí el concepto de sindicato más representativo como un criterio para distinguir o para poder elegir cuál de todos los sindicatos es el que va, digamos, a representar al colectivo de los trabajadores. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vimos OIT, ¿se acuerdan que hablamos de los delegados que iban por cada país a la conferencia general? Dijimos que eran 2 del Poder Ejecutivo, 1 de los trabajadores y 1 de los empleadores, que esta era la composición de las delegaciones por país. Ahí hablamos del concepto de sindicato más representativo porque estaba previsto en la Constitución de la OIT, ¿sí? Y bueno, y este concepto es importante porque, vuelvo a decir, si hay pluralidad de sindicatos, hay que adoptar este criterio para seleccionar al sindicato más representativo. En nuestro país, a partir de la sanción de la ley 18.566, que está puesto allí en la placa, que es la ley de negociación colectiva, que la vamos a estudiar en clase en profundidad, el artículo 14 de la ley establece cuál es el criterio de sindicato más representativo en nuestro país, ¿sí? Y dice el artículo 14, y se los leo, aquí la legitimación para negociar, bueno, se reconoce la organización más representativa en atención, acá viene la definición, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados. Quiere decir que en nuestro país, cuando existe pluralidad de sindicatos y hay que designar a uno para integrarse a una comisión bipartita o a una negociación colectiva, al amparo de lo dispuesto en la ley 18.566, artículo 14, se verá, considerando los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados, elegir cuál de estos sindicatos es el que va a participar de esta instancia de negociación colectiva, comisión bipartita, tripartita, lo que fuera. ¿Se acuerdan que nosotros en clase, cuando estudiamos este tema, habíamos hablado de aquel caso holandés? No sé si ustedes se acuerdan que lo habíamos, cuando dimos el tema de OIT. Resulta que, ¿se acuerdan que la OIT nace con el Tratado de Versalles en 1919? Holanda tenía 5 sindicatos, y a las primeras conferencias iba siempre el mismo sindicato. Las primeras 2 conferencias compareció siempre, fue designado el mismo sindicato, que era el que pertenecía a la organización mayoritaria. Resulta que a la tercera conferencia, en el año 1922, los otros 4 sindicatos se unen y designan a uno que pertenece al segundo sindicato más numeroso. Y proponen que sea este el que los represente. La conferencia confirma la validez, la Conferencia General de la OIT confirma la validez de esta designación, pero le hace una consulta
a la Corte Internacional, la Corte Permanente de Justicia de La Haya, sobre este tema. Y la Corte de La Haya hace un dictamen sobre este punto muy interesante que se ha tomado como antecedente desde aquel entonces, fíjense, 1922 hasta ahora, en un dictamen, un fallo muy extenso, donde justamente se dice que el criterio para considerar cuál es el sindicato más representativo debe tener en cuenta no solo el factor numérico, dice la Corte, sino también otros criterios como la tradición del sindicato, la obra que desarrolla, la independencia del mismo, la autenticidad de su labor en la defensa de los intereses profesionales, etc. Bien. Y por último, en lo que refiere a la libertad ante el Estado, tenemos el derecho al ejercicio de funciones sindicales como la huelga, la negociación colectiva, la participación, reivindicación, etc. Ahora los derechos ante las organizaciones de empleadores, ante los empleadores o sus o organizaciones de empleadores. Y aquí tenemos el fuero sindical y la prohibición de las prácticas desleales. El fuero sindical es un concepto muy amplio, sobre el que vamos a hablar bastante en las siguientes clases, que Prat Rodríguez lo define como el conjunto de medidas de protección al dirigente sindical o al militante sindical para protegerlo de perjuicios que puedan sufrir por su actuación en el desarrollo normal de la actividad sindical, ¿sí? Está previsto en el artículo 1 del convenio 98, en el convenio 135 y en la recomendación 143, sobre la que van a hablar en extenso las próximas dos clases. Este concepto de fuero sindical protege en el núcleo duro o en su esencia contra el despido o cualquier tipo de sanción inmotivada, traslados inmotivados, cambios, por ejemplo, de horarios, ¿sí? Pero también tiene un aspecto complementario que refiere a unas garantías o unos beneficios que se otorga para el ejercicio de la actividad sindical, como ser la licencia sindical, la carterera sindical o la utilización de locales, ¿sí? Este fuero sindical, al inicio, al principio, en su origen, era un beneficio que se estableció exclusivamente para los dirigentes sindicales. Pero conforme fueron avanzando los años, se vio que no era suficiente y se extendió el beneficio a todos los trabajadores, inclusive alcanza a los trabajadores no sindicalizados. O sea que la defensa del fuero, la protección del fuero sindical, digamos, de los trabajadores ante sus empleadores, no solamente alcanza al trabajador afiliado, sino que también alcanza al trabajador no afiliado. Y eso se ve, por ejemplo, muy claramente cuando los trabajadores empiezan a realizar los actos de constitución, los actos de formación de un nuevo sindicato. Bueno, comienzan a reunirse, comienzan a manejar la posibilidad de conformar un sindicato, comienzan estas actividades preparatorias, como por ejemplo de redactar sus estatutos, de designar sus posibles autoridades, y el empleador, enterado de esta situación, adopta medidas, sanciones inmotivadas, traslados, inclusive despidos, por ejemplo, contra estos trabajadores, por ejemplo, que ni siquiera constituyeron el sindicato, ¿no? Estas normas o estos conjuntos de medidas de protección abarcan, vuelvo a decir, tanto al trabajador sindicalizado como al no sindicalizado de cualquier acto que tienda a discriminarlo o a menoscabarlo, o a sujetar su empleo o a condicionarlo o perjudicarlo de alguna manera por estas prácticas sindicales. También incluye esta protección ante los empleadores la prohibición de las prácticas desleales. ¿Y qué son las prácticas desleales? Bueno, las prácticas desleales nacen allá en Estados Unidos hace muchos años, en el año 1935, en una ley que se llamaba la Ley Warner, que estableció que estaban prohibidas prácticas desleales
como actos de injerencia, digamos, de los empleadores en organizaciones de trabajadores, ¿sí? Y refieren, más adelante, para terminarles la historia, unos pocos años después se aprobó otra ley donde hablaba de que estaba prohibida la injerencia de trabajadores en organizaciones de empleadores. O sea, se da en viceversa, ¿no? Están prohibido injerencia de empleadores en organizaciones de trabajadores y también están prohibidas las prácticas desleales o injerencias de trabajadores en organizaciones de empleadores. ¿Y a qué se refieren estas prácticas desleales? ¿O a qué tipo de prácticas se están refiriendo? ¿Sí? Como dice ahí, por ejemplo, una posible práctica desleal podría ser la financiación, que el empleador, por ejemplo, financie un sindicato. ¿Sí? Por ejemplo. Otras prácticas desleales pueden ser la constitución de los famosos sindicatos amarillos. No sé si ustedes han oído hablar, sindicatos conformados bajo impulso del empleador, donde el propio empleador selecciona a algunos trabajadores de su empresa y los insta y organiza a su impulso, por ejemplo, un sindicato, ¿sí? Pero que están totalmente gobernados y bajo el control del empleador. Eso sería una clásica práctica desleal de injerencia, digamos, del empleador en la organización sindical. También se entienden prácticas sindicales las llamadas pesquisas sindicales, no sé si han escuchado hablar, donde se le pregunta a los trabajadores si están afiliados o no al sindicato, o cuando van a entrar en una empresa, se les pregunta si en caso de quedar seleccionados, se afiliarían o no al sindicato. Se entiende que todas estas prácticas son violatorias de la libertad sindical y que forman parte de estas prácticas desleales o injerencia, que en este caso sería de la organización del empleador en la organización de trabajadores. Por supuesto, estas prácticas desleales están previstas en el convenio 98, van a hablar de ellas de vuelta a la clase que viene, así que lo van a volver a ver nuevamente la clase que viene, ya le doy la palabra a Adrián. Dice el artículo 2 del convenio 98, en el inciso segundo, se consideran actos de injerencia principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador, es lo que yo les decía, un empleador que designa a algunos trabajadores y forma él un sindicato, o a sostener económicamente o en cualquier otra forma el sindicato, es decir, lo sostengo económicamente y entonces incido en sus decisiones, o con el objeto de colocar a las organizaciones de trabajadores bajo el control del empleador o alguna otra práctica similar. Sí, adelante, Adrián. Bien, ya le voy a dar la palabra a alguien más que me pidió, María Fernández. Bien, en este caso nos estamos refiriendo a prácticas que suponen injerencia de una organización en la otra, ¿no? Y como yo les decía, se da en viceversa. Lo que tú me estás planteando, por lo que me parece, no tenemos mucho tiempo, me parece que lo que tú estás planteando son abuso en el ejercicio de su función, pero no una situación de injerencia de, digamos, el colectivo de trabajadores en
el colectivo o, o en el empleador o en la organización de empleadores, ¿no? En esos casos, si es así, como me parece que te entendí, y si no es, decímelo, el empleador tiene lo que van a estudiar cuando vean en Laboral 2, dentro de unos años, el ejercicio del poder de dirección y disciplinario. Si yo tengo un trabajador que cumple sus funciones, pero con abuso, en el ejercicio se supone que es un trabajador que abusa de su función, o es que abusa de sus derechos gremiales. Bueno, lo veremos. Digo, no quiero alejarme un poco del tema de la clase de hoy. Bien, entonces, no sería lo que estamos viendo ahora, que sería un acto de injerencia, digamos, para incidir de un colectivo en el otro, ¿no? Sino lo que sería es que abusa del ejercicio de su actividad. Bueno, lo van a ver cuando vean Laboral 2, el empleador dispone de unos poderes, uno de estos poderes es el poder de dirección y organización empresarial, y de un poder disciplinario para mantener la disciplina y el orden y el control dentro de la organización, y en ese caso, si hay algún trabajador que desempeña su tarea con abuso o extralimitándose a lo que corresponde a su tarea como trabajador, deberá ejercer estos poderes de dirección y eventualmente disciplinarios y sancionatorios, y sancionar al trabajador que no está cumpliéndolo de debida manera. Igualmente, no quiero extenderme mucho porque nos iríamos un poco de clase y quiero terminarlo del principio de pureza, pero iría por ahí, no sería claramente una práctica desleal, que es lo que estamos viendo ahora. Sí, adelante, Fernández. Sí, buenas noches, profesora. Tampoco quiero sacarle mucho tiempo. Sí, pero en realidad a mí, sinceramente, y que con todo el respeto que me merece la opinión del compañero Adrián, en general lo que sucede es lo contrario. También por experiencia propia puedo hablar que cuando se conformó el sindicato en una empresa que yo trabajaba, en el año 2004, lo primero que resolvió la empresa, ni bien se enteró de la conformación del sindicato, fue despedir a las 5 personas que habían ido al Ministerio de Trabajo a anunciar que se había formado. Después entendieron que 2 compañeras en Recursos Humanos, una de ellas fui yo, que éramos un elemento clave para la sindicalización, para la afiliación del resto de los compañeros. Acto seguido, hicieron presentar quejas a algunos de los compañeros de la planta de elaboración, y como tenían muchas quejas en cuanto a nuestro trabajo, acto seguido nos despiden, supuestamente por realizar mal nuestro laburo, 5 años de juicio, cuando no existía ninguna de las normas protectoras ahora, y lo único que teníamos para defendernos, y fue de lo único que se pudo agarrar el doctor Elías Artú, fue el convenio 98, y después lo que sucedió fue que fueron encantando a todos los directivos del sindicato, que los habíamos elegido las bases, y terminaron renunciando a su papel en la dirección del sindicato, encantado justamente con una mejora económica. En general, las prácticas desleales, podemos hablar de casos particulares, pero las menos embanderados con la protección con la que se cuenta, porque siempre se encuentra la forma de desvirtuarla. La verdad que es un tema bastante complejo, y la verdad que decir que un representante sindical puede entrar a una empresa y hacer lo que quiere solo por su condición de tal, es como que estaría más del lado que tú decís, o sea, el poder de dirección del empleador, ¿en dónde quedó? Son casos particulares, ¿no? Sí, claramente claro. lo que... No, en el momento que a mí me sucedió, involucró. Qué lástima, pues se te corta.
Claramente el caso que planteó la compañera es un caso Sí, de se cortó, sí. violación de la libertad sindical, violación del fuero sindical, porque eran trabajadores que habían constituido, creo por lo que entendí se cortaba, habían constituido un sindicato, habían ido al ministerio, se habían registrado, bueno, no existían las normas protectoras que hay ahora, van a estudiarla con la doctora Martínez justamente en la clase del miércoles, la ley 17.940, que vino a legislar en nuestro país la protección de la libertad sindical, o completar, digamos, la protección del convenio 98 que dice la compañera, y bueno, sí, son actos, la conformación del sindicato son actos que muchas veces no alegran mucho a los empleadores, y que muchas veces adoptan cualquier tipo de medidas o de cortapisas para evitar la conformación de ese sindicato y evitar que prospere y que se constituya el sindicato, o incidir en el sindicato en alguna manera, ¿no? Con estas prácticas desleales, tratar de incidir, como yo les decía, financiándolo, o bueno, de todos estos ejemplos que yo les puse, para, digamos, incidir y controlarlo. Pero bueno, hay cosas para un lado y para el otro también, lo que dice Adrián, son conductas que pueden llegar a suceder. Bien, y terminando la clase de hoy, porque ya estoy tardísimo, el principio de pureza refiere a la prohibición de la constitución de sindicatos mixtos, ¿sí? O sea, el sindicato tiene que representar y defender los intereses de su categoría. Un sindicato mixto, ¿quién va a defender? Un sindicato integrado por trabajadores y empleadores, claramente no es un sindicato que tenga una plataforma para defender, ¿no? Entonces los sindicatos o las agrupaciones de empleadores promoverán sus propias plataformas, y las de trabajadores, los de ellos. Esta última diapositiva forma parte de todo lo que es la clase que viene y el miércoles con la doctora Martínez, así que la van a ver allí. Y aquí está, después yo le voy a mandar la presentación al profesor Castelo, los libros donde pueden estudiar los temas de la clase de hoy que yo les mencionaba al principio. Bueno, les pido disculpas porque al final se nos terminó yendo un poquito más de la hora que ya están por empezar la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta o algo para comentar. O algo que quieran decir. Bien. Bien, buen fin de semana para todos entonces, y nos vemos el lunes con la protección. Vamos a empezar ahora a ver los mecanismos de protección internacional el lunes y nacional el miércoles de la libertad sindical. Bueno, buen fin de semana para todos y buenas noches. Buenas noches, Profesora. Igualmente. Gracias.